Bueno, vamos a empezar con el tema 11, ya que considero que la enzimática es bastante importante y nos termina de cerrar lo que es la parte de, de bioquímica. Vale, como veis, enzimas, vitaminas y metabolismo están relacionados, están íntimamente unidos, precisamente porque las enzimas tienen que ver bastante con las vitaminas. Son moléculas pequeñas que necesitan de, en ocasiones especiales, esos oligoelementos que tan escasos son en la dieta, pero no por ello son menos importantes. Al fin y al cabo, las enzimas hacen pues ese tipo de reacciones químicas tan cruciales en lo que viene siendo el metabolismo, que sin ellas pues no hay un metabolismo clave para el organismo. Como hace falta que haya pocas enzimas, hace falta que haya pocas vitaminas. Y por ello pues tanto la falta como el exceso de vitaminas va a ser malo. Bueno, por lo tanto, como veis, el tema es bastante ligero en cuanto a cantidad de puntos, pero bastante denso en el apartado 3. Llegamos a tener hasta 3.9, que nos habla de eso, de las enzimas, que es lo importante en este tema, en enzimática. Vale, de igual forma el título se ve representado en el resto de apartados. Tenemos el apartado 4, el apartado 5, que nos hablan pues de eso, de vitaminas y metabolismo. Vale, por lo tanto, vamos a empezar con una introducción de química que nos habla de las reacciones químicas como tal. ¿Vale? Como ya sabemos, o como ya intuimos, las reacciones químicas nos transforman unos reactivos en unos productos. Podríamos tener pues el papel quemándose, ¿no? Tendríamos ahí el papel como un reactivo, tendríamos el oxígeno, tendríamos una chispa, que es la energía de activación, veremos más adelante. Y tenemos unos productos que son las cenizas y el CO2 que se ha liberado y toda la energía que ha desprendido el quemar todo eso, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos un complejo, un intermedio, que es cuando el papel se está quemando, que sea la transición, ese complejo activado, el papel se está quemando, está activada la reacción química, y el fuego, que es la reacción química, está en su curso. Y de repente pues esos enlaces se rompen y se produce un cambio químico en las moléculas, los átomos cambian sus enlaces, forman otros, rompen los que tenían, forman unos nuevos y tenemos ahí nuestra reacción química, que es lo que lo diferencia de la física como tal, que no hay una formación y rotura de enlaces, la molécula como tal sigue igual. Tenemos procesos químicos como por ejemplo el cambio de estado, ¿no? El agua pasa de líquida a gas y que hemos tenido ahí un cambio en la molécula, no, el H2O sigue siendo igual, lo que pasa es que tiene más movilidad, sus partículas se mueven más rápido, por tanto ahí tenemos un cambio físico, no es una reacción química, no hay un cambio de enlaces. Vale, por lo tanto, para que se produzca el complejo activado es necesario un aporte energético, la energía de activación. Una chispa para encender la cerilla, y la cerilla, como reacción química de combustión, pues va a iniciar otra reacción química de combustión de una manera muy similar, ¿no? Tenemos una energía de activación, la llama está caliente y nos activa el quemar el papel. O, por ejemplo, un mechero también necesita una chispa que va a producir una llama pequeña al quemar el gas, el combustible del mechero. Y ese mechero, esa pequeña llama, la utilizamos para encender una llama mayor en el papel. Esa energía de activación es clave. Sin eso, las energías, la barrera inicial que evita que esa reacción se esté produciendo en todo momento, pues no se puede vencer y la reacción no puede empezar. Y eso es precisamente lo que van a hacer las enzimas, de facilitar que eso se produzca, que de repente tengamos ahí una reacción química. ¿Vale? Ya que no podemos hacer chispas, ni mecheros, ni cerillas dentro del cuerpo, pues vamos a usar enzimas, sean nuestros catalizadores, lo que facilite que la reacción se produzca. Vale, por lo tanto, tenemos ahí el concepto de la energía de activación. Y tenemos reacciones que van a necesitar muy poquita energía y al final van a acabar liberando mucha más de la que necesitan al principio. Y reacciones que van a necesitar muchísima energía y van a liberar nada y menos de lo que han utilizado al principio para producirse. Y tenemos la diferenciación entre reacciones endergónicas, que son las que consumen calor y liberan frío, vamos a decir. La energía de los productos es mayor que la de los reactivos, por lo que necesitan energía, va a liberar frío. Los productos chupan parte de esa energía y apenas van a liberar, por lo tanto van a consumir calor, van a liberar frío, podríamos decir. Ejemplos de esto, pues podríamos poner un cubito de hielo que se derrite, ¿no? Está liberando frío de alguna forma. Y me diréis, pero Jorge, eso no es una reacción química, eso es un proceso físico, lo acabamos de decir, el agua sigue siendo agua, no ha habido cambios en los enlaces. Sí, es cierto, es un proceso químico, es un proceso físico. No tenemos más que un cambio en el estado de agregación de la materia y un cambio en la movilidad de las partículas, por lo tanto sigue siendo algo físico. Pero bueno,
Al caso nos sirve de ejemplo porque libera frío, ¿vale? Podríamos buscar en internet reacciones químicas de verdad que sean endergónicas, pero bueno, tanto los productos como los reactivos nos van a sonar a chino. Son productos químicos muy concretos que hacen una reacción de este tipo y ya está, ¿vale? Y reacciones exergónicas, las que liberan calor, pues como ya hemos puesto el ejemplo, podríamos tener el mechero o podríamos tener el papel que se está quemando o la cerilla que se está quemando. Es una reacción que libera calor, ¿vale? La energía de los productos va a ser menor y ese calor está saliendo de que los enlaces que estamos rompiendo al principio están liberando bastante energía al romperse y al formar otros enlaces que tienen menos energía. Igualmente en el anterior también hubiera sucedido eso, se pierde parte de la energía. Ahora, se reabsorbe en buena parte, por eso no se libera calor. ¿Vale? Por lo tanto, ahí tendríamos una comparación entre los tipos de reacciones que liberan energía y las que lo consumen, principalmente. El balance inicial y final es de consumir energía. Entonces, ¿cómo conseguimos que una reacción química se produzca? ¿Cómo conseguimos que el papel se queme? Pues bueno, cuando es una reacción química normal y corriente que podemos hacer en el laboratorio con sustancias que tenemos en la mesa, en frascos, en recipientes, pues podemos subir la temperatura. Podemos quemar, podemos hacer una chispa, podemos calentar al horno o podemos remover, ¿no? Cuando estamos haciendo jabón con energía térmica de la propia sosa disolviéndose con el agua que la calienta. Vale, perfecto. O podemos cocer el jabón, ¿no? Es una forma de subir la temperatura y facilitar que la reacción química de saponificación en este caso se dé lugar. Ahora, si estamos hablando del cuerpo humano, en el cuerpo humano pues no vamos a poder aumentar la temperatura. Sabemos que la fiebre, si es muy alta, puede ser mortal. Porque las enzimas, las proteínas y todo lo que forma nuestro cuerpo, principalmente proteínas, se desnaturaliza y deja de hacer su función y se produce un colapso generalizado, lo que es malo y puede producir a la muerte. Sobre todo si tan distinta es la temperatura con la fiebre a la que debería tener tu cuerpo, sea 36 o sea distinta, que hay personas que la tienen distinta. Vale, por lo tanto, las reacciones químicas en nuestro cuerpo son posibles gracias a que se utilizan catalizadores, es decir, las enzimas. Son sustancias, son proteínas. La mayor parte van a ser proteínas, en casos muy concretos van a ser ribocimas, que son ARN, pero tienen la función catalítica, hacen que sean más fáciles de producir las reacciones químicas, que en el cuerpo, pues con todo el metabolismo que tenemos y que necesitamos, pues hace falta que se produzcan muchas reacciones químicas. Vale, por lo tanto, para hacer que sea más fácil que estas reacciones químicas se produzcan, para que entre comillas el papel se acabe quemando, que es lo que nos interesa, y sin tener que hacer una chispa, solo utilizando esas proteínas raras que son las enzimas, vamos a tener que utilizar esta función catalizadora de las enzimas. Por lo tanto, lo que van a hacer es, como veis, la curva de esa que teníamos antes, lo que va a hacer es que sea menos empinada, que haya que subir menos montaña, que sea mucho más fácil de subir la montaña y que por lo tanto que sea mucho más fácil que se produzca una reacción química. Eso es la función catalítica que tienen las enzimas, el hacer que la energía de activación sea mucho menor. Con la enzima será mucho más leve de subir esa cuesta y por lo tanto será más fácil que se produzca la reacción química. Vale. Como decimos, los biocatalizadores son nuestras enzimas, son o bien proteínas globulares, que es lo que tenemos ahí como la gran parte de las enzimas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? Pueden ser pues estructura terciaria o estructura cuaternaria, pueden tener más protómeros o menos protómeros, pero son proteínas al fin y al cabo, y como tal, como proteínas se ven vulnerables a los cambios extremos de pH, de temperatura, de salinidad y de otras tantas modificaciones que puede tener el cuerpo. Por lo tanto, si cambiamos mucho la temperatura, el pH y demás, las proteínas se pueden desnaturalizar, bien de manera reversible, como puede pasar con el huevo cuando lo congelamos, reversible parcialmente, o se pueden desnaturalizar de manera irreversible, como puede pasar cuando freímos un huevo o lo cocemos, que ya se queda así para siempre, cocinado para siempre. Las proteínas no recobran su aspecto original de cuando el huevo estaba crudo. Por lo tanto, pues aquí tenemos un problema, ¿no? Si aumentamos mucho la temperatura, si cambiamos factores como el pH, las proteínas se pueden destruir para siempre o perder su función porque están mal plegadas y ya no hacer su función, ¿no? Pueden dejar de ser solubles y precipitan, y al precipitar pueden generar pues problemas varios. Si algo en el cuerpo no está haciendo su función, puede generar problemas varios. Vale,
Y luego tenemos pues las ribocimas, que son, en vez de proteína, pues están hechos de ARN y tienen función catalítica con el material nucleico. Por lo tanto, van a añadir o quitar nucleótidos sin consumirse la ribocima como tal, que va a hacer pues como si fuera una enzima, pero está hecha de ARN. Como si fueran las enzimas proteicas, pero está hecha de ARN y tiene función catalizadora dentro del ADN del núcleo. Pero en estas nos vamos a centrar muy poco, nos vamos a centrar sobre todo en las enzimas proteicas, ¿vale? Por eso apenas voy a mencionar las ribocimas. Por lo tanto, existen gran variedad de enzimas con tamaños muy variables que catalizan múltiples reacciones diferentes en los organismos. La degradación de glucosa, la síntesis de lípidos, la síntesis de proteínas, la replicación de información genética. Hay un montón de enzimas, por ejemplo, implicadas tanto en la replicación como en la transcripción del ADN. Como pueden ser pues las hericasas que desenvuelven, las que abren la hélice, las que la estabilizan, las que corrigen buena parte de las mutaciones que se producen cada 2x3. Todo eso son pues fácilmente algún tipo de polimerasa que va a estar ayudando a que el ADN haga lo que tenga que hacer, ¿no? Replicarse o transcribirse. Vale. Luego tenemos un tipo de enzima que son las isozimas. Enzimas que presentan formas distintas, que tienen propiedades distintas, pero que catalizan la misma reacción. De alguna forma son sinónimas a otras enzimas pues un poco distintas, ¿no? Por ejemplo, existen 5 isoenzimas de lactato deshidrogenasa y todas van a intervenir en los procesos metabólicos que proporcionan energía, ¿vale? Pero su presencia es distinta si nos vamos a órganos distintos, ¿vale? Puede ser que en tal órgano tengamos más de la A, de la B y la C, y en tal otro tengamos más de la B y la D, y así vayan variando su concentración o su aparición, sencillamente que estén en distintos órganos. ¿Vale? Serían enzimas más o menos equivalentes, podríamos decir, por eso el prefijo iso. Luego tenemos las propiedades de las enzimas. Vemos que hay algunas que son comunes a todas ellas y otras que son más específicas. Por ejemplo, en propiedades comunes vemos que pueden disminuir la energía de activación. Eso hemos visto que es la propia definición de las enzimas, son catalizadores de reacciones químicas dentro del cuerpo, aceleran reacciones químicas o simplemente las permiten. No cambian la variación de energía, no cambia que sea exergónica o endergónica, por lo tanto eso va a seguir igual, simplemente va a hacer más fácil que se produzca la reacción, ¿vale? Actúan en cantidades muy pequeñas, igualmente lo correlacionamos con oligoelementos y lo correlacionamos con vitaminas, que de igual forma hacen falta en cantidades pequeñas, porque al fin y al cabo las vitaminas van a estar relacionadas con las enzimas o con relacionados secundarios de las enzimas, como pueden ser los cofactores, las coenzimas y demás. Vale, no se consumen durante las reacciones, es importante, no forman parte del producto y por ello se pueden reciclar. Como se reciclan, no hace falta fabricar tantas y por eso pues hacen falta en cantidades pequeñas junto con las vitaminas. Vale, y luego tenemos las propiedades más específicas. Son muy efectivas, pueden aumentar la velocidad de una reacción más de 1 millón de veces. ¿Vale? Funcionan muy bien y por eso lo utilizan todos los seres vivos, sea cual sea su temperatura corporal. Actúan siempre a la temperatura del ser vivo. Podemos tener un organismo homeotermo, como pueden ser las aves o los mamíferos, como nosotros, o podemos tener un organismo ectotermo, como pueden ser los peces, los reptiles de sangre fría, que necesitan pues unas enzimas que puedan activarse o funcionar a unos rangos de temperatura mucho más amplios. ¿Vale? Pueden estar a temperaturas más bajas, temperaturas más cálidas y variar enormemente la temperatura de su cuerpo en función del ambiente exterior. Luego tenemos pues otro tipo de organismos como pueden ser las bacterias termófilas, las extremófilas del calor, que viven directamente en chimeneas volcánicas. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues están adaptadas sus enzimas a esa temperatura concreta del volcán, literalmente. Vale. Y con el pH también, ¿eh? También actúan al pH del ser vivo. Puede haber bacterias que vivan en el ácido, directamente sean acidófilas, y que sus enzimas estén hechas a trabajar con esa concentración de pH. O puede ser que haya enzimas que trabajen con una osmolaridad muy alta, que trabajen con mucha sal en el organismo. Pues todo eso sean adaptaciones que tengan que ver con el ADN, con las proteínas y con un tipo concreto de proteínas que son las enzimas. ¿Vale? Por lo tanto, todo va con mutaciones y adaptación por selección natural. Y luego casi todas tienen un tamaño mucho mayor que las moléculas sobre las cuales actúan. ¿Qué significa? Pues que el centro donde actúa la enzima como tal pues va a ser un huequecito pequeño que tenga en medio o en la zona que sea.
y ahí es donde se mete el sustrato para transformarse en productos. Por tanto, la enzima por lo general es grande y el sustrato y productos van a ser algo pequeño. Vale, luego tenemos dos tipos de enzimas según, digamos, su estructura. Podemos tener las apoenzimas, que son enzimas simples, tienen pues igual una cadena o varias cadenas de polipéptidos y no requieren la intervención de otra molécula para funcionar, ¿vale? Ahora, si hablamos de holoenzimas ya necesitamos un cofactor para hacer pues eso, la enzima completa. Y esto aquí es donde está lo interesante, porque los cofactores de tipo coenzima tienen bastante importancia en este tema. El resto no tanto. Los inorgánicos, como pueden ser los iones metálicos, el hierro, el magnesio, el cobre, pues bueno, pues aparecen de vez en cuando, son oligoelementos cruciales para la vida, hemos dicho, relacionado con vitaminas, relacionado con oligoelementos, están precisamente las enzimas, ese componente tan importante del cuerpo para las propias reacciones metabólicas, que también son importantes. Vale, pero si el cofactor, ese extra que necesita la enzima para poder funcionar y estar completa, si el cofactor es orgánico, podemos tener por un lado las coenzimas que se unen por enlaces débiles, pues el ATP para donar su grupo fosfato, o pueden ser los grupos prostéticos que están unidos fuerte, están unidos con enlaces covalentes, que son los que abundan en la materia viva. Por ejemplo, el grupo hemo es el grupo prostético de la cromoproteína porfirínica de la hemoglobina. O puedes tener el anillo porfirínico del magnesio, que permite que la clorofila pueda utilizar la energía del sol para, bueno, el ciclo de Calvin, que es lo que le permite a la planta hacer su propia comida, con la fotosíntesis. Por lo tanto, ese grupo prostético está unido a la proteína. Sí o sí es parte de la proteína. Ahí sí o sí pues tienen que formar parte de la propia proteína para hacer su función. Sí o sí, no hay otra. Vale. Como veis, la enzima es bastante grande y el sustrato es bastante pequeño y la zona por la cual se tiene que unir es pues apenas distinguible. No es una cerradura bien obvia, como veremos más adelante con el modelo de llave cerradura que siguen las enzimas y los sustratos, o podrían seguir, según se postula. Pero ahí está. Ya sabrán cómo funciona, porque nosotros apenas podemos verlo bien con el microscopio óptico, o sea, con el microscopio electrónico, perdonad. Y por lo tanto, pues se une, simplemente es el sitio teórico donde se está uniendo el sustrato para convertirse en producto. Por lo tanto, es en una parte muy pequeña, porque la enzima por norma general es bastante grande. Es una proteína que por definición es una macromolécula. Y el sustrato pues no tiene por qué ser una sustancia grande, ni de lejos. ¿Vale? Entonces, se unirá al sustrato y al cofactor, si lo hay, que no siempre lo hay, podemos tener aloproteínas. Y por lo tanto, pues toda enzima va a tener uno, al menos, un centro activo, o puede tener alguno más. Constituye una hendidura, una depresión en la superficie de la enzima y es responsable de la especificidad de que solo se pueda unir con ese sustrato y de la actividad catalítica, de que ese sustrato se pueda convertir por catálisis, ¿no? Por el catalizador que supone la enzima, por ese acelerador de la reacción química, permite que el sustrato se convierta en producto muy rápido, ¿no? Con esa eficiencia que decíamos tan grande que tenían. La unión sustrato-enzima, o enzima-sustrato, que se suele utilizar más, a través del centro activo se realiza por fuerzas débiles, que hemos dicho que son pues toda la retahíla, atracciones electrostáticas, enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas. Todo eso son las interacciones débiles que hemos visto suceden con las proteínas también en estructura terciaria y cuaternaria, ¿no? Lo que permite lo que hace que esté unido el garabato. No son enlaces fuertes, porque si fueran covalentes, por ejemplo, pues se uniría el sustrato de una manera irreversible, ¿no? Y la enzima quedaría bloqueada para que otros sustratos se pudieran unir, podrían cambiar a productos y pudiera seguir la enzima haciendo eso con otros. Pero si se queda unido de manera débil, puede estar ahí lo mínimo y se convierte en producto y viene otro y otra vez, y viene otro y otra vez. Los enlaces débiles permiten crear y descrear, ¿no? Esa unión, esa interacción que hay entre el sustrato y la enzima. Vale, por eso pues van a tener fácilmente formas complementarias. Se encajan, tienen que encajar, si no, no hay complementariedad. No son específicas la enzima del sustrato. Y aquí vemos las formas en las cuales se produce esa unión específica. ¿Cómo funciona el centro activo? Eso que hace cosas en la enzima, eso que cataliza la reacción química. Pues como veis, tenemos ahí los aminoácidos fijadores que lo mantienen unido y el aminoácido catalizador que lo que hace es pues, romper el sustrato en los dos productos. ¿Vale? Los fijadores establecen los enlaces débiles con el sustrato y lo fijan, lo dejan ahí quietecito, lo unen, ¿vale? Catalizador establecen los enlaces débiles y fuertes
con el sustrato, provocando la ruptura de alguno de sus enlaces. Son los responsables de la transformación. En la unión con el sustrato participan los radicales libres de estos aminoácidos. Tened en cuenta que estamos generalizando, estamos diciendo que las enzimas siempre rompen, pero no siempre. Las enzimas también pueden sintetizar, pueden añadir partes, ¿vale? Por lo tanto, el centro catalizador no necesariamente tiene que romper. Pero sí que es verdad que se produce un pequeño cambio cuando se generan los productos que permite que eso se libere y que vuelva a entrar un sustrato nuevo, ¿vale? Por lo tanto, esa estructura tridimensional da propiedades nuevas, que es lo que permite que esto todo pueda funcionar, pues eso, como una llave, como una cerradura, que es uno de los modelos, no el único posible, claro. Ahora lo veremos enseguida. Dice, los aminoácidos que forman parte del centro activo no suelen estar contiguos en la cadena polipeptídica, sino ocupando posiciones alejadas, que se mantienen juntas solo por esa estructura tridimensional que tienen las proteínas, precisamente por esos enlaces débiles. El hecho de que estén próximos en el centro activo explica el plegamiento característico de dicha cadena. En enzima con estructura cuaternaria, los aminoácidos del centro activo pueden encontrarse incluso en diferentes cadenas, en diferentes protómeros, ¿vale? Y por eso es tan importante que estén bien plegadas. Si no es importante, que es imposible que esas coincidencias se produzcan en el garabato. El garabato siempre tiene que tener la misma forma de garabato. Si es distinta, se ha desnaturalizado y no puede hacer su función. O es una proteína defectuosa, que aparecen en enfermedades como la insulina, ¿no? La que la insulina o no se produce o se produce defectuosa, porque el gen está mal. Y no se producen todos esos enlaces débiles como para que esté plegada de la manera perfecta para que haga lo suyo. Recordad, no es lo mismo. Las hormonas que las enzimas son distintas categorías de proteínas. Vale, y luego tenemos la especificidad de las enzimas. Aquí nos aparece el modelo de llave cerradura en el cual las enzimas podrían entrar perfectamente con el sustrato, encajan perfectamente, no hay ningún tipo de modificación, o podemos tener el modelo inducido de mano guante, ¿no? En el cual la propia enzima se modifica para encajar bien con el sustrato. ¿Qué diferencia hay o cómo sabemos que esto sucede así? Bueno, sabemos que son específicas, muy específicas muchas veces. Veamos, por ejemplo, el caso de la maltosa, que es un azúcar un disacárido formado por dos glucosas que tiene un enlace alfa-glucosídico. Teníamos el caso de la celobiosa, que también está formado por dos glucosas, pero aquí tenemos un enlace beta-glucosídico. ¿Qué pasa? Que la maltasa es extremadamente específica de la maltosa y solo, y digo solo, puede romper el enlace 1,4-alfa-glucosídico. En cuanto se produce el beta-glucosídico, pues ya no se puede romper. Para eso hacen falta pues celulosas. Entonces, incluso teniendo los dos monosacáridos exactamente iguales, las dos glucosas son exactamente iguales, no es capaz la maltosa de romper la celobiosa, porque el enlace beta-glucosídico es completamente distinto. Y por muy bien que encajen las glucosas en esos huecos de la enzima, no es capaz de romperlo, ¿vale? Por eso, a eso nos referimos con la altísima especificidad que existe entre la enzima y el sustrato, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos cuál de estas dos teorías sobre cómo funcionan la enzima y el sustrato es cierta? No lo sabemos directamente. Las reacciones enzimáticas suceden muy rápido, lo suficiente como para que nosotros no sepamos cómo sucede esto, y mucho menos lo podemos grabar en vídeo. O sea, pensad en que las proteínas son muy pequeñas, son macromoléculas, pero son moléculas al fin y al cabo. Entonces se puede ver de manera borrosa en un microscopio electrónico, pero nunca en movimiento. Las imágenes de microscopio en movimiento son de cosas muy grandes, como pueden ser células, y se ven pequeñísimas. Un microscopio electrónico, por cómo funciona, es imposible que grabe vídeo. Pero imposible. Entonces tú puedes fotografiar el momento de antes de que se una el sustrato con la enzima y se verá muy pequeño, apenas se verá nada, muy borroso. Y puedes fotografiar el momento en el que están los productos y la enzima. O mejor aún, puedes medirlo con concentraciones, con colores, con lo que sea. Pero un microscopio electrónico vas a verlo muy mal. Y mucho menos en movimiento. Y esto sucede muy rápido. Por lo tanto, existen teorías para imaginarse lo que sucede en medio, el cómo se produce el complejo enzima-sustrato. Pero no existe a ciencia cierta una teoría que sea así, sí o sí. O sea, no podemos verlo. Sucede tan rápido y es tan difícil ver algo tan microscópico que directamente no lo sabemos. Hay teorías y ya está. Y con eso nos quedamos, ¿vale? Por eso está esta parte aquí, los dos modelos que intentan explicar cómo funcionan. Bueno, no tenemos el concepto de las coenzimas. Hemos dicho que eran importantes, ¿no? Eran fragmentos, pequeñas moléculas que se unían en la enzima
para que ésta esté completa, ¿vale? Pero se unen de manera reversible. Cada vez que vaya a unirse con el sustrato, entra una coenzima. ¿Que esa coenzima va a estar siempre con esta enzima? No necesariamente. Se puede ir a la enzima de al lado y hacer lo mismo, porque son, pues eso, coenzimas para las enzimas que funcionan de manera intercambiables. Mientras sea la misma enzima o una enzima incluso similar, pero de otro grupo distinto, un subgrupo distinto, por ejemplo, de las hidrolasas que digieren tal, pues podría entrar esa coenzima en otra hidrolasa un poco distinta que hace otro tipo de proceso. Puede ser, sí. ¿Vale? Pero el caso es que no se consume, ¿vale? Es modificada, como veis en el dibujo, recibe el trocito azul, pero no se consume. Ese trocito azul luego se desprende y la coenzima puede volver a utilizarse, ¿vale? Entra el sustrato con la coenzima, la enzima está completa, entra en el sustrato, ¿no? Termina de encajar en este pico que tenemos aquí y de esa forma pues puede hacer su rotura. Saca el trocito grande, que es el morado, ahora es un producto, saca el trocito verde, que es otro producto, y la coenzima se lleva un trocito que se ha agenciado con los cambios que se han producido dentro de la enzima, ¿vale? Y ese trocito lo va a perder en algún momento y será cuando se regenere la coenzima y se pueda utilizar otra vez, ¿vale? Esas modificaciones es lo que de verdad está ayudando a la enzima. El quitarle ese trocito es lo que ayuda a la enzima y permite que sí o sí sea una holoenzima. Al unirse solo la coenzima con la enzima estará completa y la enzima podrá hacer lo suyo. Bueno, para más información ahí está el texto. Yo lo explico, pero si lo leo también mal. Bueno, entonces las coenzimas, decimos que las principales características que tenemos que van a ser orgánicas, ¿no? Que no se unen con interacciones fuertes, no van a ser permanentes, es algo que entra y sale con respecto a si el sustrato está o no. Y por ello no son específicos de un solo tipo de enzima. Una misma coenzima puede ser empleada por varias enzimas diferentes, que pueden ser de la misma familia, puede ser la misma enzima, pero otra distinta, que esté al lado. La mayoría son esenciales, es decir, hay que incorporarlas con la dieta. Es fácil que estas coenzimas tengan átomos raros, como pueden ser oligoelementos como el cobalto. ¿Vale? El organismo es fácil que no pueda sintetizarlas. Las coenzimas están muy relacionadas con vitaminas. Pueden ser derivados de vitaminas, como es el grupo B y la vitamina C, que son las dos hidrosolubles. ¿Vale? El grupo de la B tenemos una barbaridad. El B1, B2, hasta B12. ¿Vale? La vitamina C, que es la antiescorbútica, pues también es importante y también es hidrosoluble y es similar a la B. ¿Vale? A diferencia del resto, que son lipídicas, estas son hidrosolubles. Vale. A diferencia de las enzimas, sí se modifican, por lo tanto aceptan o pierden átomos o grupos químicos a lo largo de la reacción, ¿vale? Luego lo despierden o lo desganan y ya se regeneran y pueden volver a participar en la reacción, como hemos visto con el trocito azul en el caso anterior. Están especializadas en aceptar y transportar un tipo de átomos o grupos químicos determinados. Unos aceptan hidrógenos, otros aceptan acetilos, etc. ¿Vale? Suelen ser pequeños grupos los que se modifican a la coenzima. En función de los grupos que transportan se distinguen dos tipos de coenzimas. Podemos tener las de transferencia. Fijaos, aquí tenemos el adenosintrifosfato, que lo que hace es unirse con la glucosa y le da un trocito de su molécula, le da un fosfato. Y ahora de repente la glucosa es glucosa 6-fosfato. Importante para el ciclo de Krebs y todas estas reacciones que se producen en él. ¿Vale? Por lo tanto, son radicales que son transportados. ¿Vale? Es parte de lo que hace falta hacer en la reacción. Le dona un trocito a esa glucosa para que se convierta en el producto que es la glucosa 6-fosfato. Y luego tenemos las de óxido de reducción, que lo que van a hacer es transportan protones o transportan electrones. Las de óxido de reducción ya sabéis que son transferencia de electrones. ¿Vale? El oxígeno se reduce al oxidar. ¿Qué significa que el oxígeno se reduce al oxidar? Que recibe electrones para que la sustancia que sea que haya sido oxidada los pueda perder. ¿Vale? Oxidarse es perder electrones y reducirse es ganarlos. Por lo tanto, destacan el piridín nucleótidos, los NADH, NADPH+, o sea, P+, y los flavinucleótidos, FMN y FAD, que son importantes sobre todo pues, en el anabolismo y catabolismo, los otros temas que nos quedan por ver, que también están bastante relacionados con este tema, siguen siendo bioquímica al fin y al cabo. Bueno, entonces, ¿cómo llamamos a las enzimas? Aquí nos dicen una forma de clasificar un poco tradicional, ponemos ASA. Por ejemplo, la maltosa, decíamos antes, es un disacárido de 2 glucosas y la enzima que lo rompe, que lo hidroliza,
va a ser la maltasa, acabado en asa. La lactosa con glucosa. Fastidiamos el enlace, lo rompemos, regeneramos los OHs que había ahí en ese enlace glucosídico antes de formarse con una molécula de agua. Por eso es hidrolasa, porque utiliza agua para regenerar lo que se ha destruido al formar el enlace glucosídico. Y por lo tanto, metiendo agua conseguimos romper ese disacárido y convertirlo en 2 monosacáridos. ¿Vale? La lactosa romperá la lactosa. O sea, la lactasa es la enzima que rompe la lactosa. Y tenéis una tabla con las enzimas digestivas que utilizamos en nuestro proceso de digestión, en el estómago, intestino y demás. Por lo tanto, hay algunas enzimas, por ejemplo, las que destruyen proteínas, la pepsina y la tripsina, que conservan un nombre aún más antiguo, más tradicional, podríamos decir. ¿Vale? Tripsina, pepsina, lepsina son enzimas que ayudan a digerir los péptidos, las proteínas, y a convertirlos en aminoácidos. Vale, entonces, como este sistema que tenemos aquí es un poco complejo, utilizamos otro un poco más eficiente, que es clasificarlas en 6 grupos, 6 grandes grupos. Primero, las oxidorreductasas, ¿qué van a hacer? Pues transferir, por ejemplo, electrones, ¿no? O recibir electrones. De esta forma tenemos el CO- en el ejemplo y le ponemos una H, de tal forma que deja de estar en su forma ionizada. Bueno, al menos está un poco menos ionizado, ¿no? Ahora, en vez de tener 2 extremos, con ese menos, con ese electrón extra, en vez de tener 3 extremos, ahora tenemos 2, porque le hemos puesto una H más. Y esa H más ha acabado como un hidrógeno normal, sin ionizar, el grupo carboxilo. Luego tenemos las transferasas, que le van a transferir un grupo pequeño. Por ejemplo, aquí tenemos el fosfato, hemos dicho antes con la glucosa 6-fosfato. Lo que hacía antes el adenosintrifosfato, el ATP, al unirse como cofactor a la enzima, era pues permitir que ese fosfato se une a la glucosa. De esa manera pues tenemos esa glucosa 6-fosfato como producto. Eso sería una transferasa, que transfiere un grupo. ¿Vale? Y ahora tenemos un extra más en esa proteína, una modificación en el sustrato para que sea ese producto. Las hidrolasas, lo que hemos dicho, le metemos agua y regeneramos lo que teníamos antes. Nos sirve para los enlaces de tipo éster, nos sirve para los enlaces glucosídicos, porque tenemos 2 OHs en las moléculas cuando estaban separadas. ¿Cómo regeneramos ese OH? Pues le metemos agua. ¿Vale? Tenemos el COCH2 y ese COCH2, que es el ácido graso, que tenemos unido al glicerol, lo rompemos metiéndole agua y regeneramos el OH del ácido graso, que teníamos en el extremo COH, C con el doble enlace al oxígeno y un enlace normal al OH. Luego tenemos el OH de la glicerina, el glicerol. Tenemos ahí pues 3 posibilidades para hacer hasta un triglicérido, pero aquí teníamos un monoacilglicérido. Por lo tanto, lo que hemos hecho es regenerar los 2 OHs, el del ácido graso y el de la glicerina, aportando una molécula de agua con la hidrolasa, una enzima que tiene que regenerar esto de aquí. Es una enzima que va a romper lípidos, por lo tanto será una lipasa, hidrolasa lipasa, que rompe lípidos. En este caso, pues acilglicéridos. Luego tenemos las liasas, que regeneran los enlaces dobles. ¿Qué hacemos aquí? Pues cogemos el NH2 que tenemos ahí unido al carbono y lo quitamos para que ese cuarto enlace del carbono esté disponible para hacer un doble enlace. Y el oxígeno, el hidrógeno que teníamos abajo, en el carbono de abajo, pues lo vamos a quitar. Vamos a dejar solo un hidrógeno, como veis aquí, y el hidrógeno que quitamos para dejar un enlace libre y hacer el enlace doble con el carbono arriba, lo llevamos al NH2 que hemos quitado antes. Y así hacemos NH3, que es amoníaco. Por tanto, conseguimos el doble enlace con el ácido fumárico y conseguimos un amoníaco, de lo que le hemos arrancado la molécula para dejar el carbono libre y hacer un doble enlace. Vale, luego tenemos las isomerasas, en este caso isómeros estructurales, que nos transforman pues ese PO3H2, lo movemos hacia arriba, hacia el carbono 2, y deja de estar en el carbono 3 para estar en el carbono 2. ¿Qué hemos hecho? Un isómero estructural. La ramificación está en un lugar distinto. Por tanto, hemos pasado de ácido 3 fosfoglicérico a ácido 2 fosfoglicérico. ¿Vale? Ahora tenemos en el carbono 2 en vez de en el carbono 3. Por lo tanto, lo hemos cambiado en el isómero. ¿Vale? Lo mismo nos serviría para la fructosa y la glucosa. Son isómeros, su fórmula empírica química es igual, es C6H12O6. Lo que pasa es que tenemos pues grupos funcionales distintos, ¿no? El cetona y el aldehído. Por tanto, pues cogemos una isomerasa y la podemos transformar de fructosa a glucosa, de tal forma que una sacarosa podría ser 2 glucosas a efectos prácticos, si consideramos las isomerasas.
Y luego tenemos las ligasas, que son pues lo que va a unir. ¿Qué nos van a unir? Pues en este caso, como veis, cogemos el COH y le ponemos un NH2. Y aquí nos liberaría una molécula de agua, ¿no? Al COH le hemos quitado un H2, un OH, y al NH3 le hemos quitado un hidrógeno. Por lo tanto, pues nos faltaría aquí al final en los productos una molécula de agua. Y esos son los 6 grupos que podéis ver de enzimas, las formas de clasificarlas. Como hemos dicho, aquí, oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Los 6 grupos que hay principales de enzimas, para no liarnos muchos con los nombres. Ya veíamos ahí un ejemplo un poco complicado, que era el de la enzima malonato coenzima A transferasa. Nos dice pues la enzima, cómo se llama la coenzima, y nos dice lo que hace, que es transferir un grupo de un sitio a otro. Pues bueno, pues es un nombre complicado, pero bueno, para determinadas zonas oscuras de la bioquímica, pues hacen falta ese tipo de nombres para nombrar enzimas. Cuando nos quedamos a un nivel más superficial y hablamos de si rompe, si liga, si hace un doble enlace, pues usamos esta clasificación que es más sencilla. Decimos hidrolasas del intestino, pues todas las que hemos visto utilizan el agua para romper moléculas y digerirlas al romperlas. Bueno, pasamos pues a los factores que afectan a la actividad enzimática. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué factores pueden hacer que las enzimas vayan más rápido? Entre los factores que afectan a la actividad de una enzima destacan la concentración del sustrato. A más sustrato, más rápido sucede la reacción, porque es más fácil que se encuentre con la enzima, ¿no? Al haber más sustrato, pues va a haber más choques con la enzima y más rápido va a ir. El pH, que nos modifica la enzima, puede desnaturalizarlo y hacer que vaya muy lenta la reacción, o que no haya reacción porque está completamente desnaturalizada. Y la temperatura, que también puede desnaturalizar las proteínas y las enzimas. Por lo tanto, pues también pueden hacer o que vayan más lento, si es un poquitín de cambio de temperatura, o que vayan directamente no vayan, que no suceda la reacción porque la enzima, la proteína, se ha desnaturalizado. Luego tenemos los inhibidores, que controlan un poco pues que no se haga la reacción cuando no hace falta hacerla y no se produzca un despilfarro de energía o un despilfarro tenemos demasiados productos que no nos hacen falta y por lo tanto pues mal. Si se acumulan pueden producir problemas. Por tanto, los inhibidores son una forma de regular la actividad de las enzimas sin destruirlas y tener que volver a hacerlas después. ¿Vale? Es una forma de silenciarlas sin sacrificarlas. Por lo tanto, la concentración del sustrato. Esto es una de las partes más importantes del tema, porque se presta mucho a que os lo pregunten como ejercicios aplicados, que es lo que les gusta de verdad en la selectividad. No me vomites este párrafo, sino interprétame esta imagen y me la solucionas de distintas formas posibles. Puedes solucionarlo así o puedes solucionarlo así. Lo importante es que lo entiendas. Eso es lo que les gusta en selectividad, en la BAU. Por lo tanto, concentración de sustrato. Aquí tenemos una gráfica que en el eje de las Y tenemos la velocidad de la reacción. Y en el eje de las X tenemos la concentración del sustrato. Está muy concentrado o está muy diluido. Por lo tanto, cuanta más concentración de sustrato tengamos, más rápido irá la reacción. Así hasta que llegamos a un punto asintótico en el cual la velocidad máxima se aproxima bastante, como veis en la gráfica, a la línea que traza estas dos variables. Y la concentración del soluto pues tiene bastante que ver, ¿no? La concentración del soluto llegará a un punto en el que por mucho más soluto que pongamos, la velocidad no irá mucho más rápido y ahí estemos muy cerca de la velocidad máxima. Siempre pues se aumentará un poco, pero muy poco, ¿vale? Si ponemos más concentración de soluto, llegará a un punto en el que mejorará un poco la velocidad de reacción, pero solo un poco, muy poco. Y cada vez habrá que añadir más sustrato para conseguir mayor velocidad de reacción. ¿Vale? Eso es porque está muy cerca de la asíntota. No llega nunca a tocarla, pero está ahí acercándose. Eso sería la velocidad máxima. Entonces, aquí tenemos un concepto importante que es la K sub m, la constante de Michaelis-Menten, que es el punto de concentración de sustrato en el cual la velocidad máxima está a su mitad. Como veis ahí en la gráfica, se puede ver bastante bien con las líneas de puntos. La K sub m es importante para esta fórmula que tenemos aquí abajo, que nos permite calcular la velocidad de una reacción o, en su defecto, la concentración del sustrato. Por lo tanto, la velocidad de nuestra reacción, en función a la concentración del sustrato que le pongamos, será igual a la velocidad máxima multiplicada por una fracción que es la concentración del sustrato entre la concentración del sustrato más la constante de Michaelis-Menten. Puede ser que nos digan la concentración del sustrato, la velocidad máxima,
y nos falte la constante de Michaelis-Menten. Puede ser que nos haga falta hacer una gráfica. De cualquier forma, ya veremos en el tercer trimestre cómo lo organizamos para intentar hacer algún ejercicio práctico más, sobre todo a aquellos que más les guste poner en la selectividad. No lo sé a ciencia cierta si tanto de verdad les gusta ponerlo en selectividad, pero yo me jugaría, sí, yo estoy bastante convencido de que sin haber mirado ejercicios de selectividad enzimática, seguro que esto es bastante viable, que lo acaba imponiendo. Por lo menos en una posición mía sí que lo pondrían. Vale, luego tenemos el pH, que hemos dicho que al igual que la temperatura, pues nos puede desnaturalizar las proteínas. Por lo tanto, pues si se va mucho del pH óptimo, pues la proteína se destruye o queda inutilizada porque está mal plegada, no funciona, no tiene su sitio de unión al sustrato libre o directamente deja de ser soluble y precipita o cualquier cosa. Hace un cambio, su garabato ya no funciona como tiene que funcionar. Por lo tanto, si el pH varía muchísimo, tenemos una desnaturalización. Si la temperatura varía muchísimo de lo que es normal para ese ser vivo, tenemos una desnaturalización y la reacción no se produce. ¿Vale? ¿Que variamos un poco del óptimo? Pues la velocidad de reacción baja, porque no estamos en el óptimo de esa proteína. Pero ya os digo, si se desnaturaliza se puede producir incluso la muerte en el organismo, porque no solo se desnaturaliza una proteína, se desnaturalizan todas, en todo el cuerpo y a la vez. Y los efectos son terribles y en cascada. Por lo tanto, pues existen un montón de mecanismos para la homeostasis, para conseguir la temperatura óptima, el pH óptimo, la salinidad óptima, todo perfecto. Si se varían demasiado, si cambian en exceso, pues tenemos problemas, porque sucede ese poquito de pérdida de eficiencia en todo el cuerpo a la vez. Por eso, pues hay que tener cuidado con cosas que puedan modificar mucho nuestra temperatura o nuestro pH o cualquier otro factor del medio interno. Ahí lo tenemos los inhibidores. Por ejemplo, estamos haciendo ATP, la mitocondria, ya tenemos suficiente, no necesitamos más. El ATP no se puede acumular. Por lo tanto, cuando tenemos suficiente, el propio ATP inhibe la reacción de creación de energía, de formación de energía en la mitocondria. Hace un feedback, una retroalimentación, que el hecho de haber hecho mucho ATP inhibe que se produzca más. Vale, nosotros podemos acumular energía en forma de glúcidos, de grasas, de lo que sea, pero nunca en formato de ATP. El ATP se consume a la vez que se produce. No se puede producir más del que se está consumiendo. Por lo tanto, es de usar y tirar. De usar y fabricar más para usar. Pero si es fabricar para acumular, no se genera. No se hace. O sea, es la concentración de ATP lo que hace que se pueda hacer más o que no se pueda hacer más. Lo que sirve de inhibidor. El propio producto es el inhibidor. Es una forma muy sencilla de regular esto y de no hacer un despilfarro, vamos a decir. ¿Vale? En bacterias hay otros tipos de mecanismos que también tienen que ver con regular genes y demás. Y en eucariotas, pues también. Solo que existen un montón de añadidos que nos añaden complejidad. Pero este sería una forma bastante sencilla de entenderlo. Vale, entonces tenemos tres tipos de inhibición. Tenemos la irreversible, que se nos une ahí fuerte en nuestro inhibidor y evita que la enzima se pueda utilizar. Que, bueno, por norma general son venenos directamente. Los inhibidores fuertes son directamente venenos que te pueden matar. Por ejemplo, hemos visto que ejemplos de inhibición irreversible serían las toxinas, los insecticidas fluorados, los fosfatados, que bloquean el impulso nervioso. Son neurotóxicos y lo que hacen es pues fastidiar el sistema nervioso de insectos y bueno, para nosotros tampoco es que sean mucho más sanos, la verdad. Pero bueno, se supone que van dirigidos de manera específica a los insectos. Por ejemplo, el monóxido de carbono es un inhibidor de la hemoglobina. Se une mucho más fuerte al grupo hemo de lo que se une el dióxido de carbono, que es lo que de verdad tendría que ir ahí en ese hueco. Por lo tanto, nos ahogamos. Es un envenenamiento por dióxido de carbono. O el ozono también, es algo que se parece al oxígeno. Se une más fuertemente al grupo hemo de lo que se une el oxígeno. Y por lo tanto, pues mal, nos morimos porque no estamos respirando como toca. No, el oxígeno no se une a la hemoglobina. Por lo tanto, pues mal. Tanto el ozono como contaminante de la troposfera, como el monóxido de carbono, que se produce en los incendios y te hace ese tipo de muerte, ¿no?, de los incendios, si no es por fuego, lo normal es por gas, por envenenamiento de monóxido de carbono, pues ahí tenemos una inhibición irreversible, una
una unión mucho más fuerte que la que debería producirse ahí, que es con los gases que toca, los gases respiratorios. Y luego tenemos la inhibición reversible. El inhibidor puede unirse de manera reversible no competitiva. Como veis ahí, no se puede unir el sustrato, está impidiendo que se una. Pero es que el inhibidor no se ha unido al centro activo, se ha unido ahí a un trocito que impide, por eso que es no competitiva, impide que se una el sustrato, pero no está en el centro donde se tiene que producir la reacción de la enzima. Ahora luego tenemos la reversible competitiva. ¿Qué significa esto? Que, bueno, de nuevo se puede soltar ese inhibidor, similar al sustrato, y encaja en el hueco donde se tiene que producir la reacción, en el centro activo. Y la unión es temporal, por eso se puede soltar y no pasa nada. No es tan grave como un inhibidor irreversible. Por lo tanto, como se une en el sitio del sustrato, pues no se puede unir el sustrato. ¿Vale? Por eso es competitiva, porque compite por exactamente el mismo hueco que el sustrato. Luego tenemos la reversible a competitiva. ¿Qué significa esa? Que el sustrato se puede unir. El inhibidor no está en el centro activo. El sustrato se puede unir. Ahora, ¿qué pasa? Que ni se transforma en productos ni se puede escapar. El complejo, digamos, es una extensión del inhibidor, ¿vale? Y por lo tanto, pues ahí se queda. Ahí se queda, que no se escapa. ¿Vale? Hasta que el inhibidor no se suelte, siendo que es reversible, pues el complejo enzima-sustrato no dejará de estar unido. Por lo tanto, pues cuando el inhibidor se suelte, el complejo enzima-sustrato hará lo suyo, creará productos y los productos escaparán. Y la enzima estará otra vez activa. ¿Vale? Recordemos que lo de los inhibidores es algo necesario para que las enzimas no estén produciendo más de la cuenta o estén gastando energía tontamente. ¿Vale? Para que eso tengan que hacer lo suyo en el momento en el que hace falta que hagan lo suyo, hagan sus reacciones. Vale, y 3.9, el último punto de las enzimas, es la regulación alostérica de la actividad enzimática. ¿Qué significa una regulación alostérica? Significa que pueden activar o desactivar las enzimas y de esa forma pues nos evitamos tener que destruirlas. ¿Vale? Otra vez, algo parecido a los inhibidores, pero de otra manera. Tienen que cambiar la conformación estructural de las enzimas. ¿Vale? Entonces, son las enzimas alostéricas las que pues tienen ese ligando que modifican su actividad. Ese ligando cambia su estructura tridimensional y hace que puedan estar activas o inactivas en función de si está o no está el ligando. Por lo tanto, su velocidad activa, su actividad, su velocidad de funcionamiento se puede ver modificada por el ligando, que permite o no que el sustrato se pueda unir a ellas. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos de dos tipos. La positiva, el ligando se une, la enzima hace chic-chac, abierto está, y crea ese hueco donde se puede unir el propio sustrato, ¿no? El centro activo está accesible solo si el ligando está unido al sitio alostérico. La puerta solo se abre si está metido el ligando en el sitio alostérico. Y por otro lado tenemos la regulación alostérica negativa. Si el ligando se une es para que la enzima deje de funcionar. No hace falta más producto. Por tanto, la enzima no está accesible para el sustrato. Tenemos que ahí que ese hueco no se forma si el ligando está unido. Solo si el ligando se sale de su posición, la enzima va a tener el hueco disponible para el propio sustrato y convertirlo en productos. Por lo tanto, el ligando es una especie de inactivador de la enzima, mientras que en el otro caso el ligando es un activador. ¿Vale? Permite que se produzca la activación de la enzima y que pueda hacer lo suyo. ¿Vale? Que de nuevo pues se parece pues eso, a una especie de inhibición, ¿no? Pero es un poco distinto. Bueno, pasamos al punto 4, que es bastante más corto que el de las coenzimas. Y aquí vemos el caso de las vitaminas. Es bastante interesante en cuanto a que nos habla de esas moléculas tan extrañas, ¿no? Decíamos glúcidos. ¿Cómo son los glúcidos? Pues así. Proteínas. ¿Cómo son las proteínas? Así. Los lípidos. ¿Qué características tienen estas? Pero es que las vitaminas son otra cosa distinta. Suelen ser moléculas, las clasificamos como moléculas orgánicas que hacen falta en pequeñas cantidades y que no podemos hacer nosotros. O que las fabricamos en cantidades insuficientes, si acaso. Por lo tanto, las tenemos que obtener sí o sí de los alimentos, a ser posible crudos y a ser posible frescos, porque son muy delicadas. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo se hacen las vitaminas? Pues parece ser que es algo más exclusivo de heterótrofos como los animales, ¿no? Las plantas, las bacterias sí que pueden fabricarlas y nosotros algunas vitaminas también.
Pero si de verdad podemos fabricarlas, entonces dejan de ser vitaminas. Eso puede ser que algunas las fabriquemos de manera insuficiente, ¿no? Las bacterias del intestino pueden fabricar algunas, el intestino grueso, al fermentar los restos de alimentos. Y por eso hacen una función fundamental en nuestro cuerpo. Son bacterias imprescindibles para nosotros. Vale, por lo tanto, ¿de qué manera son importantes las vitaminas con las enzimas? ¿De qué manera se relacionan? Pues como hemos dicho, muchas veces van a tener que ver con esos cofactores, ¿vale? Algunas veces las vitaminas aparecen en los alimentos como provitaminas, tenemos que transformarlas para convertirlas en proteínas, pero siguen siendo a fin de cuentas algo necesario en la dieta, ¿no? Que no podemos realmente fabricar. Nos da igual comernos una vitamina que una provitamina. De igual forma tenemos que sí o sí incorporarlo con la dieta, o si no tendremos o avitaminosis si nos falta del todo la vitamina, o hipovitaminosis si tenemos muy poquito. Ahora, si nos pasamos porque nos tomamos pastillas de vitaminas, pues tendremos hipervitaminosis, que a veces también pueden ser bastante peligrosas. Vale, por ejemplo, tenemos el caroteno, el beta-caroteno, que hace que la zanahoria sea naranja, ¿no? Por eso se llama caroteno, por la carlota, un sinónimo de zanahoria. Entonces ese caroteno, ese isoprenoide, lo partimos por la mitad y tenemos 2 retinols, 2 vitaminas A. Por eso se dice que la zanahoria es buena para la vista. Más que buena para la vista es lo que permite que el ojo funcione normal. Más que hacerte ver mejor, va a mantener el ojo sano. ¿Vale? Permite que los conos y los bastones pues funcionen como toca, porque tienen sus pigmentos y sus cosas para funcionar correctamente. ¿Qué no tienes vitamina A? Pues tendrás un tipo de ceguera que tiene que ver con la falta de vitamina. Si tienes demasiada vitamina A, pues también hay una serie de problemas que se pueden producir, sobre todo porque la vitamina A es lipídica. Hemos dicho que es un isopreno. Los isoprenos se guardan con la grasa. Por lo tanto, pues mal. Para eliminar el exceso de vitamina A cuando tienes demasiada, mal. Por eso las vitaminas se mide cada una de ellas en unos miligramos adecuados para tener en los análisis de sangre. Si tienes mucho más de ellos, hipervitaminosis. Si tienes mucho menos de lo que tienes que tener, hipovitaminosis. Si no tienes nada, avitaminosis. Y cuidado con eso, que es más peligroso que la hipovitaminosis. Hemos dicho que las vitaminas son esenciales para la vida. Sin ellas las coenzimas y las enzimas, mal. Y por ello, sí o sí, tenemos que tomarlas. No es algo opcional. Vale. Pues nada, decimos que las principales fuentes de vitaminas son pues todo tipo de productos sanos, a ser posible frescos, y si se puede crudos mejor. Salvo pues que sean, ya sabéis, la leche cruda mal porque tiene bacterias, el huevo crudo mal porque tiene bacterias, pues me refiero sobre todo a las frutas. ¿Vale? Las frutas tendrán vitaminas porque se tienen que comer, pues eso, frescas y crudas. ¿Vale? Y de esa forma nos evitamos perder vitaminas como se pierden cociendo o como se pierden con otros alimentos que igual no son tan frescos, como quizás podría ser, pues no sé, una mantequilla, por ejemplo. Entonces, características que más o menos tienen todas las vitaminas en común. Decimos que molecularmente hablando son lípidos, buena parte de ellas, salvo las vitaminas B y la vitamina C. Todas ellas van a ser lípidos. La C y la B pueden ser modificaciones de aminoácidos, pequeños ácidos orgánicos, o modificaciones de nucleótidos. ¿Vale? Más allá de eso, pues lo dicho, son moléculas por norma general pequeñas y que hacen falta en pequeñas cantidades, pero que aún así son esenciales para la vida. Por lo tanto, son necesarias en pequeñas cantidades, común a todas las vitaminas, ¿vale? Son nutrientes esenciales para el organismo, pero no aportan energía. Siendo pequeñas, pues no se pueden romper enlaces para hacer energía. Algunas son coenzimas o precursores de coenzimas o precursores de otras moléculas activas del metabolismo, que sí o sí hacen falta para el metabolismo. Aunque no sean estrictamente el rol de vitaminas, pueden ser cruciales para el metabolismo de otra manera. Son sustancias lábiles que se alteran o destruyen con facilidad con el calor, la luz o las variaciones de pH. ¿Vale? Lo típico que nos dicen con el zumo de naranja, que se le va la vitamina, pues fácilmente sea por la luz, lo que la está destruyendo la vitamina. No es que la vitamina se vaya del vaso, ¿vale? No es que se vaya corriendo del vaso de naranja. ¿Vale? El calor, lo mismo, cocemos verduras y se nos queda con la mitad de vitaminas. Pues menos da una piedra, pero está bien comer verduras hervidas. Ahora, también es interesante beberse el caldo en el cual has cocido eso, porque el caldo también tendrá sus vitaminas y sus beneficios. ¿Vale? Por lo tanto, pues si hay alguna opción de comerse verdura cruda, como puede ser en ensalada, pues mejor eso que cocinarla, ¿no? Mejor cocinar lechuga que comer lechuga cruda o canónigos o lo que sea crudo
que cocinarlo, si hay opción, claro. No todos los alimentos se prestan a comerse crudos. ¿Vale? Por lo tanto, es importante comer que sean frescos, alimentos frescos para que tengan más vitaminas y que sean pues crudos si se puede. Y me refiero sobre todo a frutas. No comáis huevo ni leche cruda, que es malo para la salud por las bacterias que tiene. Es importante cocinarlos para quitarles las bacterias. Vale, clasificación de las vitaminas. Tenemos las hidrosolubles, que son la B y la C, y las distintas B y la C, y las liposolubles, que son todas las demás. Por lo tanto, las B y la C, ¿qué son? Pues son solubles en agua, porque son hidrosolubles, ¿no? Suelen actuar como coenzimas o precursores de coenzimas. Algunas de ellas incluyen nucleótidos en su estructura, modificaciones de nucleótidos. Su exceso no se almacena en el organismo, sino que se elimina a través de la orina. Y diréis, ¿es imposible tener hipervitaminosis con la B y la C? No. Se pueden producir trastornos, pero algunas vitaminas B no tienen trastornos asociados, porque se eliminan con la orina, como hemos dicho. Y otras pues no son tan graves, como las hipervitaminosis de las vitaminas liposolubles. Vale, por ejemplo, la vitamina B, depende de qué vitaminas B, te pueden dar cansancio, pérdidas de memoria si tienes hipervitaminosis. La vitamina C te genera cálculos renales, piedras en el riñón. Por lo tanto, pues puede ser peligrosa. No es. Aquí en el libro nos hace una pregunta en esta misma página y nos dice: ¿por qué las vitaminas hidrosolubles no hacen hipervitaminosis? Sí que hacen. No todas, pero ni son tan graves. Bueno, depende, las piedras en el riñón se pueden complicar, pero sí que hacen. Hay hipervitaminosis documentadas. Vale, decimos que las vitaminas que se tienen que tomar los vegetarianos estrictos son la B12 y la B5, sobre todo si son veganos, ¿no? Que aún tienen menos productos animales. Y eso se tienen que tomar suplementos, ¿vale? Por eso son vitaminas más exclusivas del reino animal. Y luego tenemos las liposolubles que hemos dicho que son o bien esteroides derivados del esterano o bien isoprenoides derivados del isopreno. Teníamos la A, que era un betacaroteno partido por la mitad, que es el retinol, que ayuda a la retina. La D, que ayuda con la fijación del calcio. Tenemos la E, la K, bueno, son distintas, ¿no? Naturaleza lipídica y, por tanto, son solubles en grasas y en aceite, pero no en el agua. Por lo tanto, se tienen que acumular en el tejido graso, ¿vale? Se almacenan en el tejido graso. Se ingieren o se almacenan en forma de provitaminas, a partir de las cuales el organismo sintetiza la correspondiente vitamina. Por ejemplo, pues el betacaroteno lo partimos por la mitad y tenemos 2 vitaminas A. Algunas de ellas presentan naturaleza hormonal o reguladora del metabolismo, y hablábamos de que la vitamina D era muy parecida a la testosterona, ¿no? Eran derivados del esterano, por lo tanto, pues es fácil que la vitamina D acabe transformándose con algunas vías metabólicas en pues hormonas directamente, o que se parezcan mucho a hormonas y tengan una función muy parecida a la de las hormonas, que regulen el metabolismo y todo esto. No se excretan con facilidad porque se acumulan en el tejido graso, por eso las hipervitaminosis malas marchas son muy tóxicas si se acumulan. Los hipervitaminosis son más difíciles de eliminar, claro, porque se acumulan y no se eliminan con la orina. Bueno, y el último punto, el punto 5, que llega hasta el punto 5.5, es el metabolismo. Es el conjunto de reacciones químicas que suceden en nuestro organismo, en el interior de nuestras células, ¿vale? Mediante las cuales podemos, por ejemplo, obtener materia o podemos conseguir energía. Podemos modificar, construir moléculas del tipo que sea que hagan falta, o podemos conseguir energía para llevar a cabo pues, nuestras funciones vitales. Los principales procesos de metabolismo son degradar, destruir, para conseguir, por ejemplo, energía, o sintetizar para crear pues, moléculas que necesitemos. ¿Vale? Si degradamos, pues conseguimos a partir de moléculas grandes, moléculas pequeñas y energía química. Esa energía química, ¿cómo la almacenamos? Como adenosín trifosfato, ATP. Si sintetizamos, pues cogemos moléculas pequeñas y hacemos moléculas más grandes. ¿Cómo? Pues consumiendo energía en formato ATP. Cada una de las transformaciones que se producen en el metabolismo, ya sean de degradación o de síntesis, requieren la participación de una enzima. Y por ello, las enzimas están en el tema del metabolismo. Y el metabolismo está en el tema de las enzimas. Bueno, rutas metabólicas. Tenemos un sustrato A y tenemos que convertirlo en un producto. Pero hay muchos productos intermedios, muchos metabolitos intermedios. Y para cada uno de esos pasos necesitaremos una enzima concreta. Imaginad, por ejemplo, el albinismo. Ese albino es que no tienes melanina, el pigmento que hace que tu pelo tenga color, que tu piel se pueda poner morena o que tus ojos también tengan color. El único pigmento que tenemos los animales. Entonces, si falla una enzima,
ese gen será recesivo y tendrá que necesitar otro gen exactamente igual, en el otro cromosoma exactamente igual, en su cromosoma homólogo, para que podamos tener albinismo. Y esa malformación del gen, esa mutación, esa malformación de la enzima tiene que producirse en el mismo paso de esta ruta metabólica. Si hay un gen para el albinismo en la enzima 1 y otro gen distinto, por ejemplo de la madre o de otro progenitor distinto en la enzima 4, pues hay una copia sana que subsana el error en la enzima 1 y en la enzima 4. Solo si ambos genes están defectuosos en la misma enzima, el albinismo se podrá producir y saldrá la persona con el pelo blanco, la piel muy pálida y los ojos rosas o azules, depende del grado de albinismo, que también hay grados de albinismo. Vale, pero eso sería un caso pues aplicado, ¿no? De lo que es la ruta metabólica y un ejemplo real, vaya. Entonces, luego tenemos los tipos de rutas metabólicas. Pueden ser lineales, como hemos visto, la que acabamos de ver, de un producto, vamos poco a poco entre los intermediarios hasta de un reactivo pasamos hasta un producto final. Las circulares, como el ciclo de Krebs o el ciclo de Calvin, que reutilizan ciertos intermediarios, ¿no? Como el ácido cítrico, que van a estar ahí dando vueltas con la coenzima A, distintos tipos de metabolitos que tenemos ahí en medio y que van a hacer el ciclo de Calvin o el ciclo de Krebs todo el rato. Y al final algo ha entrado y algo ha salido. ¿Vale? Tenemos un producto inicial y un producto final, que gracias a ese ciclo que se está constantemente dando, se ha podido transformar. Luego tenemos las rutas ramificadas que nos permiten pues, crear varios productos a partir de un mismo sustrato, un mismo ingrediente inicial. Bueno, luego tenemos las reacciones de oxidación y reducción. Como hemos dicho, el que dona electrones será un agente reductor y el agente oxidante será el que gana electrones al reducirse. ¿Por qué? Porque va a oxidar esa otra cosa. La otra cosa que está oxidando es lo que va a perder electrones y oxidarse al perder electrones. El oxígeno, que es lo que de normal oxida, va a ganar electrones para poder oxidar, para poder robarle electrones a ese algo que está oxidando. Por ejemplo, un clavo, por ejemplo, papel. Papel quemándose es una reacción de oxidación muy rápida. Un clavo oxidándose es una reacción de oxidación muy lenta. Pero siempre hay una oxidación y una reducción. Siempre. ¿Vale? Por eso se llaman redox, porque siempre hay oxidación y reducción. Vale. Entonces, luego tenemos distintos tipos de reacciones. Por ejemplo, el potasio se puede oxidar. El potasio, cuando pierde un electrón, se oxida a ion K más un electrón, que de normal lo lleva el agente oxidante. Sin embargo, en muchas ocasiones las reacciones redox se liberan electrones acompañados de protones y en este caso pues tenemos deshidrogenaciones que van por deshidrogenasas. Estas enzimas se acompañan de coenzimas que recogen los protones y los electrones. Pasan los dos productos finales de esa reacción y pasan a su forma oxidada. Que estos componentes que tenemos aquí cobran bastante protagonismo en el tema del catabolismo y anabolismo. Los compuestos orgánicos tienen un mayor contenido energético cuanto más reducidos están. Pues estos son los que llevan el poder reductor, estas moléculas que hemos visto antes, y lo que permite crear pues, lo que hace falta formar en los ciclos de Krebs y de Calvin. Cuanto más reducidos están, pues tendrán más energía, ¿no? Por lo que las reacciones biológicas de oxidación liberarán energía. Véase la respiración celular, que es una oxidación de, por ejemplo, glucosa, que nos permite liberar energía y almacenarla en forma de ATP. El ATP, ¿qué es? Pues el adenosín trifosfato. Adenosín tiene parte casi de nucleótido, la adenosina, y tiene 3 fosfatos unidos, cada uno con un enlace rico en energía. Vale, por lo tanto, es un nucleótido que actúa en el metabolismo como molécula energética. Es como una moneda que le permite al cuerpo pues, controlar su gasto de energía. Es capaz de almacenar en ese enlace del tercer fosfato o de ceder con mucha facilidad la energía al romper ese enlace con el tercer fosfato. Contenidos en sus enlaces anhídrido fosfóricos, que pueden almacenar hasta 7,3 kilocalorías por mol cada uno. Tanto es una molécula bastante eficiente. Aquí vemos la desfosforilación como libera energía y la fosforilación del cómo se forma el ADP. Ya os digo que el adenosín monofosfato es muy raro de verlo. De normal es de trifosfato a difosfato o de difosfato a trifosfato, pero el monofosfato es difícil que lo veamos. Siempre se rompe el último enlace, no se suele romper cuando es adenosín difosfato. Entonces podemos sintetizar de dos maneras el ATP. La primera,
La fosforilación a nivel de sustrato. Dice, se produce cuando se rompe alguno de los enlaces de una molécula y la energía que se libera es utilizada para adicionar a un grupo fosfato al ADP. Las enzimas que catalizan esta síntesis de ATP se denominan quinasas. Estas reacciones se producen en condiciones anaerobias. Vale, por lo tanto, una de las primeras fases del ciclo de Krebs es esta fosforilación a nivel de sustrato, que hace 2 ATP, si no recuerdo mal. Lo estoy diciendo ahora de memoria. Y es común, digamos, a la propia fermentación, que es menos eficiente. A la hora de producir energía es menos eficiente, pero tiene la ventaja de que no necesita oxígeno. Por lo tanto, bacterias, por ejemplo, fermentadoras, como las que hacen yogur, como las que hacen el vino, no son bacterias, que son levaduras, pues nos permiten hacer este proceso sin oxígeno. Es una fermentación, pero que también tiene esta fosforilación a nivel de sustrato y le permite obtener energía, claro, si no, no lo harían. Y luego tenemos la fosforilación mediante enzimas ATP sintetasas. ¿Vale? ¿Qué son las enzimas estas? Pues se genera una cadena de transporte de electrones y esto pues acaba generando bastante más ATP que lo que es sencillamente romper glucosa a nivel de sustrato, ¿no? Por lo tanto, las ATP sintetasas son como una especie de molino que requiere de ese poder reductor, ¿vale? Un flujo de protones va a atravesarlas, lo que va a poner en movimiento el molino y va a permitir que se haga una energía, ¿no? Con ese movimiento del molino. No sé hasta qué punto hay un movimiento real, ya os digo, lo difícil que es ver estas proteínas en el microscopio óptico, pero sí que es una especie de metáfora que nos ayuda a comprender un poco cómo va esto. Por lo tanto, estas enzimas están en las crestas de las mitocondrias, que es lo que de verdad produce energía, ese espacio entre dos membranas, entre la que hizo la endosimbiosis con la bacteria y la propia membrana de la bacteria, o las propias bacterias tienen en sus mesosomas, que es lo que les permite hacer energía sin tener mitocondrias dentro. Entonces están presentes, por un lado, en las crestas mitocondriales o en los tilacoides, que como son procesos distintos, ¿no? Pues están al revés, en un sitio que en otro, si los comparamos. Están en posiciones diferentes. Por lo tanto, esta forma de síntesis se produce generalmente en condiciones aerobias, con oxígeno. Por eso la respiración celular es bastante más eficiente, bastante más eficiente que una fermentación. Por eso el alcohol engorda, porque el alcohol viene de una fermentación, no tiene mucha energía dentro de la molécula. Mientras que, pues eso, cualquier producto que salga de la respiración celular, de las que hacen en condiciones aerobias las células, pues tendrá bastante menos energía, le habrá sacado más provecho, bastante más la energía, el ciclo de Krebs, que una fermentación normal, como es la fermentación láctica o la fermentación alcohólica que hacen las bacterias. Vale, y luego tenemos la diferencia entre catabolismo y anabolismo. Como hemos dicho, el catabolismo es cogemos una molécula compleja, rompemos sus enlaces y de esos enlaces sacamos energía. Puede ser lo que hace la mitocondria con su respiración celular. O luego tenemos el anabolismo, cogemos moléculas sencillas como es el CO2, el agua, las sales minerales y hacemos la fotosíntesis y hacemos la comida que tienen las plantas. ¿Vale? Por lo tanto, el catabolismo son reacciones de degradación. Las moléculas complejas se transforman en otras más sencillas. Las rutas metabólicas que forman parte del catabolismo se denominan rutas catabólicas. Tiene sentido, ¿no? Y el anabolismo, pues todo lo contrario. Son reacciones de síntesis o de construcción. Se sintetizan moléculas orgánicas complejas de gran tamaño a partir de otras más sencillas. Las rutas metabólicas que forman parte del anabolismo se llaman, una vez más, por lógica lo sacamos, rutas anabólicas. Luego tenemos que el ciclo, ¿no? Porque al fin y al cabo el catabolismo es lo contrario del anabolismo. No siempre el anabolismo va a ser fotosíntesis y no siempre el catabolismo va a ser respiración celular. Los animales pueden formar moléculas a partir de otras que se hayan roto y hayan generado energía. Tanto esa energía la utilizamos para hacer moléculas aún más grandes. Y eso sería un anabolismo dentro de animales. Por ejemplo, el hígado hace bastantes reacciones de estas. Por ejemplo, para formar grasa a partir de azúcar. Vale, entonces tenemos moléculas complejas productoras de energía como glúcidos, lípidos o proteínas. Las rompemos, sacamos moléculas más sencillas que contienen poca energía como pues estas sustancias pequeñas o incluso inorgánicas. ¿Qué se ha producido en medio? Pues reacciones de oxidación. Necesitamos oxígeno para romper la glucosa. Generan energía, producen ATP, ¿vale? Energía en forma de ATP. Los productos finales e intermediarios son materias primas del anabolismo, de lo siguiente, que nos permite hacer moléculas complejas a partir de estas pequeñas moléculas que hemos hecho al romper sus enlaces. Generan poder reductor, que es lo que hemos dicho antes. Vale. Siguiente paso, moléculas precursoras como aminoácidos, nucleótidos, monosacáridos, bases nitrogenadas. Tenemos reacciones de reducción.
que utilizan energía y consumen ATP. Puede ser que las plantas utilicen la energía del sol, puede ser que nosotros utilicemos ATP para formar moléculas más grandes. Los productos finales son materias primas del catabolismo, que podremos romper más adelante si queremos energía. Precisan de poder reductor, como es el NADH o el FADH2. Luego tenemos como resultado del anabolismo moléculas orgánicas complejas, como polisacáridos, proteínas o ácidos nucleicos. Ahí veis el balance en medio de todo lo que se produce y lo que no se produce en estos ciclos. Vale, pasamos al siguiente. Y el último punto son los tipos de seres vivos según su metabolismo. Tenemos que si utilizan fuente de luz lumínica, serán fotosintéticos. Si utilizan fuente de energía química, serán quimiosintéticos. Si la fuente reductora es inorgánica, como el H2O o el H2S, serán litótrofos. Las plantas, por ejemplo, utilizan el agua. Organotróficos, que utilizan compuestos orgánicos. Por ejemplo, nosotros, los animales. Vale. Dice, fuente de carbono. Se utilizan, si fabrican su propio alimento y utilizan el CO2 para fabricar sus propias moléculas orgánicas, serán organismos autótrofos, como pueden ser las plantas, las algas o las cianobacterias. Los heterótrofos son los que necesitan la comida que han producido otros organismos. ¿Vale? Utilizan compuestos orgánicos, como puede ser la glucosa. Por ejemplo, los animales, los hongos o los protozoos y muchos tipos de bacterias sean heterótrofas. Por lo tanto, podemos hacer esta clasificación. Las plantas serán pues fotótrofos, litótrofos, y los animales, pues por ejemplo, serán quimiótrofos, organótrofos. ¿Vale? Utilizarán pues, la materia orgánica prácticamente para todo. Y será fuente de todo lo que necesitan hacer en su metabolismo. Por lo tanto, necesitan sí o sí depender de otros animales, de otros organismos, de otros seres vivos, como pueden ser las plantas, para conseguir todo eso, para hacer su metabolismo. Por lo tanto, según si necesitan oxígeno o no, el metabolismo puede cambiar. Y podemos clasificar los seres vivos en aerobios estrictos, que sí o sí necesitan oxígeno, porque es el último receptor de electrones o de hidrógenos desprendidos en las rutas de oxidación. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros sin oxígeno nos morimos. Por lo tanto, pues somos aerobios estrictos, sí o sí necesitamos oxígeno. Y hay otros organismos, principalmente bacterias, que pueden vivir sin oxígeno. ¿Vale? Son los anaerobios. Si son facultativos, pueden vivir con o sin oxígeno, pero no es algo crucial para ellos. Si son estrictos, entonces en presencia de oxígeno se mueren. ¿Vale? Solo pueden vivir en ausencia de oxígeno. Por lo tanto, si utilizamos agua oxigenada en una herida, la sangre hace de catalizador para que el agua oxigenada se descomponga de peróxido de hidrógeno, H2O2, se descompondrá a H2O, agua, y O2, oxígeno. Y ese O2 sirve para desinfectar la herida de organismos procariotas que sean anaerobios estrictos. ¿Vale? En presencia de oxígeno se van a morir. Es para eso, para lo que se supone que sirve el agua oxigenada. Luego, en concentraciones más grandes, en una peluquería se puede utilizar para teñir el pelo. O sea, para teñir, en cuanto a que primero lo tienes que desteñir. Y cuando está desteñido, entonces le pones el tinte. La agua oxigenada es tan tóxica que se utiliza para desteñir el pelo, para quitarle la melanina, ¿no? Y destruirlo un poco y que se quede más clarito y se pueda teñir. Bueno, veremos si otros temas nos quedan más cortos, más largos, veremos. En función del feedback que me vayáis dando, yo modificaré los temas que haga. No es plan de que haga un montón de temas según lo que yo considere bien y que luego pues el resto de temas estén exactamente igual. Si puedo corregir errores de un vídeo a otro, pues bienvenido sea.